Ah, tengo que hablar, claro, para que vean, dale. Sí, te escuché. ¿Se oye bien? Sí. ¿Todo bien? Bueno, yo soy Silvia Ribeiro, soy del grupo ETC, que es la versión corta del nombre Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que es una organización internacional desde hace 30 años nos repiten que todo va a terminar con el hambre, con las enfermedades, con los problemas del cambio climático, ¿no? Entonces, con este tema es lo mismo. Dicen, no, es que con esto, por ejemplo, vamos a eliminar todas las especies dañinas, ¿no? Lo cual es absolutamente demencial. Esa frase que acabo de decir es realmente peligrosa, porque el tema es quién define lo que es una especie dañina. El ejemplo típico de los impulsores genéticos no se usa en agricultura, se usa con mosquitos y en salud, ¿no? Entonces dice, no, eliminemos los mosquitos del Zika. En general, en todos los casos de salud, cuando hablamos de mosquitos y todo, casi todo tiene que ver con condiciones socioeconómicas, por falta de higiene, falta de comida, falta de nutrición, o sea, muchas cosas, y no con eliminar una especie. Pero bueno, el problema es que la mentalidad de eliminar una especie la verdad es estúpida, es completamente estúpida, además de todos los temas morales, porque si vos tenés una serie de causas que provocan que existan mosquitos y tenés una serie, digamos así, de situaciones, de condiciones ambientales, humanas, económicas, sociales y de salud y de todo, que hacen que hay un montón de gente que es afectada por eso, y tú lo único que haces es eliminar el vector, lo que pasa es que inmediatamente surge otro vector, porque tenés las causas y tenés las condiciones. La primer patente que se hace sobre impulsores genéticos es una patente la que hacen los de Harvard en el 2014, y entonces tiene una lista que es increíble, hay que verla en internet. Es una lista que tiene más de 200 agrotóxicos a los que la patente protege. Es todo tipo de agrotóxicos, yo creo que es todos los que hay, pero también toda una cantidad enorme de microorganismos y de bacterias y todo. Entonces cubren un espectro enorme que te da la idea de que por más que están hablando, que lo quieren para usar en salud, que lo quieren en todo eso, en realidad es para usar en agricultura, ¿no? Con respecto a la agricultura, ¿qué quieren hacer? Quieren, o bien, nosotros hoy tenemos transgénicos que han sido resistentes a agrotóxicos, particularmente al glifosato, un problema gravísimo en la Argentina, dramático, por la cantidad de casos de cáncer que se han presentado en las zonas ojeras, el aumento, quiero decir, de casos de cáncer, de formaciones fetales, etc. Bueno, pero entonces, además, otro de los efectos es que hay más de 20, yo creo que en la Argentina ya hay unas 25 llamadas malezas, que en realidad son hierbas que se han hecho resistentes al glifosato. Entonces, uno de los usos que quieren hacer es modificar estas hierbas para que vuelvan a adquirir susceptibilidad al glifosato, para poder seguir usando. Porque el glifosato en este momento ya, digamos, en muchos lugares no sirve, ¿no? El otro uso es decir, bueno, pero si a la planta no la podemos devolver la susceptibilidad, lo que vamos a hacer es matar la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que hay es que en Estados Unidos y en Argentina son los únicos lugares por ahora que se conocen, no sé si también pasará en Brasil, en donde hay una planta del amaranto, ¿no? El amaranto, que en México es un alimento, una especie de amaranto, el amaranto palmieri, porque hay varias especies de amaranto, se ha convertido en una plaga en los campos de maíz en Estados Unidos, en donde no hay manera de matarlo con nada, no lo matan con nada, entonces hay que sacarlo a mano, y sacarlo a mano lo hace económicamente inviable. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, podemos aplicar un impulsor genético, desaparecemos el amaranto. Por supuesto, puede potencialmente terminar con los amarantos como alimento, ¿no? Entonces, el tema de el que una empresa transnacional como Monsanto, o incluso, digamos, una empresa de agricultura industrial, Monsanto, Syngenta, cualquiera de ellas, se pueda parar en un campo y decir, a ver, en este campo, ¿qué me sobra y qué puedo eliminar? Entonces le sobra todo menos el cultivo, todo lo demás sobra. O sea, todo lo demás no lo quieren, o sea, todos los insectos, todas las plantas, cualquier cosa que compita. ¿Quién puede decidir eliminar una especie? ¿Quién puede decir qué es lo que sobra? Por ejemplo, para la agricultura, para la agroecología o la agricultura orgánica, no sobra nada. Entonces, cualquier cosa que vos saques, estás
estás eliminando elementos que son importantes. Y de hecho todo se trata, digamos, de proporciones y de relaciones en un ecosistema. En ese sentido, digamos, el que haya la posibilidad tecnológica de hacer cambios tan drásticos, tan profundos, digamos, es sobrecogedor, ¿no? Por un lado. Y además que sean empresas que no han dudado en hacerlo en otros casos. Porque, por ejemplo, el experimento que han hecho con el glifosato, sabiendo que el glifosato era una sustancia cancerígena, que digo, Monsanto lo sabía desde hace mucho tiempo, y han tenido que pasar 20 años y que haya poblaciones enteras que la Argentina es uno de los casos terribles, Argentina, Estados Unidos, Brasil, pero hay otros, una empresa que no le importa y que es capaz de someter a todo eso, ¿qué puede hacer con una herramienta de este tipo? Pero después está el impacto sobre la biodiversidad. Esta tecnología, por un lado, los que la crearon simultáneamente 2 laboratorios. Y uno de los laboratorios lo titula Reacción mutagénica en cadena, que es muy significativo de lo que puede suceder. O sea, sí es un nombre que nos retrotrae al tema de la energía nuclear, ¿no? A una reacción en cadena. Y es exactamente eso. Es que además de llamarle reacción mutagénica en cadena, a esto le llaman ingeniería de ecosistemas. Porque no es ingeniería de una especie. Se llama ingeniería, algunos le dicen ingeniería de poblaciones, que es como hacer, ya no ingeniería con un individuo o por ejemplo, con un cultivo que tú tenés que plantar, sino con algo que largás a la naturaleza. Pero ¿por qué de ecosistemas? Porque si realmente lográs eliminar una especie, inmediatamente hay toda una serie de efectos que pasan dentro de la naturaleza, efectos cascada, de acumulación, efectos de cubrir otros nichos, etcétera, que inmediatamente se modifica todo. Entonces, en realidad, lo que están modificando es un ecosistema. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros en el 2016 discutimos este tema en el Convenio de Diversidad Biológica, uno de los temas que hay es que no se puede hacer evaluación de impacto, porque los impactos son básicamente impredecibles. ¿Cómo puede uno definir el impacto si funciona? Y peor, ¿cómo puede definir el impacto si no funciona? Porque que no funcione no quiere decir que no pase algo. No es que, no funcionó, se paró. No, es que no se sabe qué tipo de modificación o qué tipo de mutación puede inducir. Entonces, digamos, el espectro de incertidumbre que abre es tremendo. Además, hay otros problemas. Puede usarse en forma intencionalmente hostil, como ya ha sucedido, no solo como forma de guerra, también puede ser guerra no declarada. Y en este caso no sería indetectable, a lo mejor al principio sí, pero sería muy tarde cuando se hubiera detectado, porque por ejemplo uno puede modificar no solamente plantas, se pueden modificar microbiomas, por ejemplo, toda la composición de microbios o de microorganismos que hay o en un medio ambiente o en tu propio organismo. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que alerta el informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos sobre impulsores genéticos. Si se modifica, por ejemplo, el microbioma humano, es una forma también de guerra biológica. Vamos a decir la verdad, cuando uno ve todos los datos sobre impulsores genéticos, la conclusión es esto no se puede seguir desarrollando, hay que cortarlo, porque no hay manera de controlarlo, no hay manera de evaluarlo y el que tenga el dinero y lo use sería terrible, digamos, ¿no?